Continuamos con más de esta entrega de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por seguir con nosotros. El presidente chileno José Antonio Kast compareció ante el Congreso Nacional para brindar la primera rendición de cuentas de su gestión. Desde el legislativo, el mandatario reiteró que retirará la gratuidad a la educación universitaria a aquellos ciudadanos que sean considerados vándalos. José Antonio Kast, un abogado de 60 años, recibió el poder en marzo con la promesa de políticas de mano dura contra la criminalidad y la migración irregular. Sin embargo, la ausencia de resultados visibles en sus primeros meses de gobierno le ha costado una desaprobación que ya ronda el 60%. En un intento por frenar esa escalada de impopularidad y reavivar el respaldo con el que ganó la presidencia, Kast retomó sus promesas y reiteró la necesidad de combatir al crimen organizado y ampliar las penas asociadas a la delincuencia. Para ello, afirmó que desplegará operativos policiales en 50 barrios de todo Chile durante las próximas semanas. El mandatario anunció además que su ejecutivo impulsará un registro de actos vandálicos y que retirará beneficios como la educación universitaria gratuita y la jubilación estatal a quienes ataquen a funcionarios y bienes públicos. Otro de los puntos críticos para el gobierno es el control migratorio. Para concretar su cuestionada propuesta de expulsar a más de 300.000 inmigrantes irregulares, Kast prometió reforzar las medidas de choque contra los migrantes indocumentados e incentivar la salida voluntaria. Aunque no ahondó en detalles, José Antonio Kast retomó la idea de reducir el tamaño del Estado a través de la eliminación de ministerios. Por último, en materia económica, señaló que presentará un proyecto de ley con el que pretende conseguir autorización para solicitar préstamos internacionales y emisión de bonos de deuda pública. Para desmenuzar este tema, se enlaza en este momento con nosotros desde Santiago, la capital de Chile, la periodista venezolana María Gabriela Arteaga. María Gabriela es editora del Diario Financiero de Chile. María Gabriela, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Noticias Globovisión Internacionales. Mi primera pregunta es, ¿cuál fue el sabor de boca que dejó el presidente José Antonio Kast luego de esta, su primera memoria y cuenta ante el Congreso? Hola Alejandro, muchísimas gracias a ti también por la conexión. Bueno, tal y como lo veíamos en la nota y además como se adelantaba ya, efectivamente este 1 de junio fue lo que llamamos acá esta cuenta pública, la memoria y cuenta del presidente José Antonio Kast, la primera de su gobierno, recién asumió en marzo. Me preguntas sobre el sabor a boca. Quiero decirte que esta cuenta pública, muy distinto a lo que veníamos acostumbrados en el país, dejó muchísima tranquilidad en el país. Muchísima tranquilidad entre la gente. ¿Por qué? Porque fue un discurso muy poco agresivo, fue un discurso muy pausado, donde José Antonio Kast vino a intentar reconectar con esa ciudadanía que votó por él en las elecciones, después de un periodo de instalación bien complejo que lo llevó a un cambio de gabinete apresurado, el más rápido en la historia del país, donde tuvo que remover a 2 de las ministras, y en este sentido también fusionar varios de los ministerios, crear biministerios y con muchísima crítica respecto de las medidas que se estaban tomando específicamente en materia económica, considerando el contexto internacional que estamos viviendo a nivel del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Acá hubo un alza de los combustibles muy abrupto que se está sintiendo en los bolsillos, una inflación que se ha acelerado con fuerza, y el presidente Kast necesitaba buscar esa conexión con la sociedad para tratar de bajar las aguas, acomodar un poco el país, reordenar la casa, como él mismo lo dijo. María Fue un Gabriela, discurso en el que... sí, Sí, dime. continúa. Sí, que fue un discurso donde no agredió a sus antecesores, donde no hubo reproches respecto de lo que hicieron, más allá de cómo quedó el país después del gobierno de Gabriel Boric, sino mucho respecto de lo que se ha venido haciendo y hacia adelante. Sí, lo que quería comentar y también consultarte a continuación es que efectivamente el presidente Kast
tuvo que hacer movimientos dentro de su tren ministerial porque al parecer, sus políticas en materia de seguridad no estaban generando los resultados que prometió en campaña y que esperaba la ciudadanía. ¿Qué se está haciendo en este momento en Chile desde el Ejecutivo chileno para atender la seguridad, el tema de la seguridad, pero para atender además, como tú lo apuntas, el tema de la economía que tanto preocupa al ciudadano chileno? Mire, en materia de seguridad, como tú bien lo dices, venimos arrastrando una situación bien compleja de los gobiernos anteriores, específicamente después de lo que fue el estallido social de 2019 y a eso se acumuló el tema de la pandemia, el impacto que hubo a nivel social, en la economía, la migración irregular, un aumento bien vertiginoso en temas de inseguridad en el país, pero además también del tipo de hechos delictivos que la ciudadanía chilena no estaba acostumbrada a ver. Y efectivamente, el gran quiebre y lo que llevó a este cambio ministerial hace unas semanas es que la ministra que estaba a cargo de seguridad, cuando fue llamada al Congreso para conocer un poco los planes que tenía en esa materia, dijo que ella no tenía un plan específico. Eso hizo, obviamente, que se elevaran las alarmas. Se criticó muchísimo al gobierno respecto de que, por todas las promesas que había tenido José Antonio Kast, que era lo que realmente se iba a hacer. Viene este cambio, él hace o incluye en esto al ministro del Interior a ser biministro, a encargarse también de seguridad, y esto aparece como el tono principal, como prioridad de lo que va a ser el gobierno de José Antonio Kast. Así que por eso digo que retomo un poco lo que habían sido las promesas de campaña. Desde el día de ayer empezamos a ver inmediatamente grandes operativos que han dado con el quiebre de grandes organizaciones internacionales respecto del crimen, organizaciones dedicadas al crimen organizado, un durísimo golpe respecto a esto, y también se han venido haciendo otros movimientos a nivel de fiscalización y de reordenar un poco lo que era esto específico. Y además hubo anuncio respecto de que la seguridad iba a hacerse barrio a barrio, que iban a desplegar en al menos 50 localidades del país una inspección, una fiscalización y una presencia tanto de carabineros, que es la policía o el cuerpo policial más grande del país, pero también acompañado de la policía de investigaciones, que acá se llama la PDI, que trabajan muy en conjunto en esta materia. Él, por supuesto, reconoció que los resultados no son inmediatos, defendió que ya había avances en la reducción de delitos violentos, se han visto en las cifras y que por ello iban a hacer esta materia. Entonces, intervención de los 50 barrios críticos, eso era uno de los puntos, la creación de las 7 fuerzas de tareas especializadas para poder abordar los secuestros, el sicariato, el narcotráfico. Iban a endurecer el sistema penitenciario, si bien no van a construir la cantidad de cárceles que él había prometido, sí van a reforzar y se van a enfocar en avanzar o en terminar las que habían sido ya iniciadas en el gobierno anterior. Claro. Y va a haber este registro de vándalos y de incivilidades, como lo llaman, donde además va a haber como una especie de pena o de sanción a quienes sean atrapados en algún hecho delictivo, y si es que cumplen hoy en día o tienen algún beneficio social, que pueden ser bonos o puede ser incluso la gratuidad de la educación, esto va a ser retirado. Esto es una especie como de exhorto para que las personas obviamente no pierdan sus beneficios a través de los hechos delictivos. Claro. Eso es un poco en materia de seguridad. Y en materia de economía, que si no me equivoco también me preguntabas, Sí, claro. hubo un par de anuncios bien específicos, bien cortitos. Un bono extraordinario de unos $30, por decirlo así, un poquito más de $30 por hijo para las familias vulnerables. Esto está dirigido al 80% más vulnerable de un registro que hay social de hogares con hijos entre 0 y 13 años. Y la idea es abordar un poco el aumento del costo de la vida y el impacto, como decía al inicio, del alza de los combustibles que se dio a inicio de su gobierno y que ha impactado con fuerza el bolsillo.
Bien, María Gabriela, acabamos de hablar de seguridad, acabamos de hablar de economía, dos asuntos importantes para los ciudadanos en Chile. Pero para los ciudadanos en Chile y para el presidente Kast, también es importante el tema de la migración ilegal. Él ha dicho, lo dijo durante su comparecencia ante el Congreso, que va a fomentar las autodeportaciones. Pero, ¿qué otras medidas tiene en mente el presidente José Antonio Kast para atajar en su país el tema de la migración ilegal? Mira, el foco, el eje en materia de migración es reforzar las fronteras. Esto lo ha venido haciendo o lo ha venido diciendo desde la campaña, se ha venido cumpliendo. De hecho, al inicio, el día siguiente del inicio de su gobierno, viajó al norte, donde se está construyendo una especie de zanja y de muro para evitar este paso ilegal por la frontera norte, sobre todo. Sus señales han ido muy en torno a esto, a una mayor protección de las fronteras. Hace poco estuvo en reuniones con los países fronterizos, los presidentes de los países fronterizos, y de hecho incluso se unió Ecuador en esta materia para poder abordar todo el tema del paso ilegal de personas. Refuerzo de mecanismos de control migratorio, el énfasis en combatir la migración irregular y las redes de tráfico de personas. Eso lo ha dicho reiteradamente, lo volvió a decir en la cuenta pública. Y el control entre política migratoria y seguridad nacional. Él ha estado muy centrado en el tema de las autoexpulsiones, pero también desde el gobierno en sí mismo, se han dado cuenta que la expulsión como la habían previsto desde la campaña no es tan sencilla, que acarrea muchísimas otras medidas y otras coordinaciones, y por ello se está impulsando también las relaciones con los países de la región para poder manejar e impulsar el retorno de quienes están ilegales a los respectivos países de origen. Esto Bien. es gran foco para el gobierno de José Antonio Kast, y hasta el momento, sincerando un poco las cifras, si bien ha sido mucho menor el tema de la expulsión, ha sido mucho mayor el control y ha bajado mucho las cifras del ingreso de personas de forma irregular a través de la frontera, específicamente la frontera norte. Lo que ha dicho el presidente Kast es que, a lo que invita es que quienes estén de manera irregular en el país salgan de forma voluntaria, y que a través de los distintos mecanismos de visados puedan volver a pedir sus permisos para regresar al país de forma legal, que están completamente abiertos a que esto ocurra. Ahora bien, también hay que ser bien sinceros en que hay un retraso importante en lo que es la legalización, la normalización y la nacionalización de personas que tienen muchos años en el país y que todavía no logran que esto avance por trámites más burocráticos y legales. Bien. Entonces creo que ahí va a tener que ser como un trabajo bien articulado por parte del gobierno para que logren, por un lado, legalizar a las personas que están ya en trámite desde los gobiernos anteriores, y además bloquear un poco esta entrada irregular y permitir que quienes se quieran regresar lo puedan hacer de forma segura a sus países de origen. Perfecto. María Gabriela, te agradezco el tiempo, te agradezco los minutos. Amigos, hablábamos con María Gabriela Arteaga, periodista venezolana radicada en Chile, editora del diario financiero de ese país. Segunda pausa en esta entrega de Noticias Globovisión Internacionales. Ya venimos.